Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos acá en las redes sociales, en Periscope, que ya están a un par de minutos atrás viendo, escuchando esta transmisión. Buenos días en nuestro muro en Facebook. Bienvenidos también acá presencialmente a nuestra casa, la Casa de Dios Primero, la Congregación Reino de Dios Ministerios. Soy su hermano y primero hijo, siervo de Dios, el pastor Jorge Macías Benítez, transmitiendo en vivo y presencialmente para quienes nos encontramos acá este mensaje en la semana 176, este 10 de febrero, esta mañana del domingo 10 de febrero del año 2019, que lleva el título Valor. En parte de este mensaje, que es parte de esta serie, Una vida de oración, en este mensaje en Gato A 176, o la semana de nuestra asamblea 176, que lleva por título Valor. Así corto, así escueto, pero a ustedes van a vivir, a ser testigos del poder tremendo que tiene este mensaje que Dios ha instruido a este hijo suyo a compartir como parte de esta serie. Valor. Nuestro fundamento se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 1 y hasta el 9. Repito, el libro de Josué, el fundamento, en el capítulo 1, versículos 1 y hasta el 9, en donde dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, le hace, atraviesa este río, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro, les dice el Señor, será vuestro territorio. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra del Señor. ¡Wow! Amén. Amados, si recibiste la reflexión devocional de ofrendas, también transmitida hace unos minutos apenas en el muro de este hijo de Dios, PS Jorge Macías Benítez en Facebook, habrás visto que esto no es más que una ampliación de la visión que allí compartió, de este esfuerzo y valor en una visión que a mí como hijo suyo me entregó hace unos años, pero que aquí también, dando el testimonio que en la palabra está a Josué, que había acompañado a Moisés durante esos 40 años en el desierto, pero desde antes dando el Señor visión a Moisés, recibiéndola a Josué y llevándola a cabo, conforme a la promesa que aquí en el capítulo 1 de Josué, versículos 1 y hasta el 9, le está refrendando y ampliando. En algún momento de nuestras vidas todos enfrentamos situaciones terribles. Quizá tenemos temor, por ejemplo, de mala salud, quizá problemas financieros, de la pérdida de un ser querido, de la incertidumbre sobre el futuro. Y por cierto, una oración por Leopoldo Aguilera, para que lo lleven en su oración, por favor.
hermano Salomón, Dios te bendice. Por Leopoldo Aguilera. La pérdida de un ser querido, la incertidumbre sobre el futuro. Y hoy estamos llenos de eso, no solo en México, no solo en este país, en muchos lugares del mundo al respecto de lo que viene. Hay guerras y rumores de guerras, muchas señales del inicio del fin de los tiempos, eso sin duda. ¿Tenemos miedo al fracaso? Seguramente muchos, porque no sentimos toda la fortaleza que quisiéramos y en cambio sí nos hemos llegado o nos estamos sintiendo o te estás sintiendo con debilidad, te estás sintiendo inadecuado, te estás sintiendo unworthy, dice en inglés, no merecedor de la gracia de Dios. O que no eres capaz de realizar alguna tarea o esta visión o una visión, así como la que le entregó a este hijo suyo que compartí apenas hace unos minutos en ese devocional en esa reflexión devocional, y de ofrendas también transmitida en el muro en Facebook de este PS Jorge Macías Benítez, hijo de Dios, hermano suyo. A veces lo que estamos teniendo enfrente, sea una visión de Dios, sea un propósito de Dios o simplemente tus necesidades, aquello que tú sientes que tienes que hacer para que tu casa salga adelante o simplemente si eres un hijo de casa, un hijo de familia, que esa universidad, que esa secundaria o que lo que sea que estés enfrentando o ese reto o esa montaña que ves enfrente al respecto de algo que claramente quieres conquistar y superar, te parece demasiado grande, que tú no vas a poder, que no mereces, que algo con lo cual no empatas y no encajas. Entonces tienes miedo al fracaso, te sientes débil e inadecuado. Cualquiera que sea tu temor, nuestro temor, Dios esta mañana te invita a esto, a que aprendas a enfrentarte como Dios anhela que lo hagas, con valor. Con valor. Y para ello vamos a entrar y para eso le pido a mi esposita amada que venga y nos acompañe en una reflexión y en un tiempo de oración para darle introducción a lo que el Señor tiene esta mañana. Ella tiene una palabra de parte de Dios para nosotros. Yo quiero pedirle a ella que la comparta con nosotros, que por favor nos acompañe y que también nos lleve en un tiempo de oración para entregarle el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Valor esta mañana. Por favor, amor. Dios les bendice. Muy buenos días a todos. Quizá esta palabra que voy a darte en estos momentos para ti pudiera ser, bueno, ¿y qué tiene que ver todo lo que el pastor ha estado compartiendo con lo que yo les quiero hablar? Pero tiene mucho que ver, porque finalmente en ocasiones nos sentimos precisamente, ¿no? Pues sin esperanza, sin vida, sin algún motivo en la vida, ¿sí? A veces enfrentamos muchas situaciones muy difíciles, pero también Dios nos da esperanza, nos da una esperanza de vida. Y el día de ayer yo quiero compartirles esto porque pues también fue algo muy hermoso de parte de Dios. Tuvimos el privilegio de estar recibiendo en la familia de parte de mi esposo a nuestra nueva sobrina, sí, y pues para nosotros es una grande bendición de parte de Dios porque es una nueva bebé, una nena que Dios está permitiendo a la familia después de esperarla tantos años. Y pues yo quiero que también sepas que aún en medio de las aflicciones, en medio de cualquier situación por la que estemos enfrentando, también Dios quiere darnos vida. Pero ¿de qué manera quiere darnos vida? Sí, y pues yo quiero llevarte a este momento donde en la palabra Dios nos decía que cuando Él nos quiere dar vida, también nos dice que es necesario nacer de nuevo, ¿no? ¿Y qué es nacer de nuevo? Tú pudieras decir, pero pues ¿cómo podemos nacer de nuevo, no?
Y pues la respuesta está cuando en Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo es posible, sí, que nazcamos de nuevo? ¿Sí? Y pues es una palabra que Dios puso en este momento, en esta mañana, sin yo pues realmente estar buscando, ¿no? Y les voy a pedir, por favor, si me prestan mi Biblia. Gracias, hermano. De lo que les quiero compartir en esta mañana, ¿sí? Cuando les hablo de, pues, qué significa nacer de nuevo, Dios nos responde, ¿no? En esto que dijo Jesús. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Creo que es una parte muy importante porque realmente pues Dios lo que nos está ofreciendo es precisamente poder entrar en ese reino donde Él quiere darte vida y vida eterna. Vida que muchas veces estamos necesitando porque vemos más nuestros problemas, vemos más nuestras situaciones, vemos más nuestros conflictos, nos enfocamos más en nosotros que en lo que Dios pues quiere ofrecernos. Y esta mañana, por eso es que te digo que Él quiere bendecirte de esta manera, ¿sí? Y voy a leer esto porque no me lo aprendí, bueno, sí, pero Dios tiene el control de todas las cosas y Él te va a hablar a través de esto que voy a compartirte en esta lectura. Dice, esta expresión, sí, de nacer de nuevo, es la persona que vuelve a nacer. Dios adopta, ¿sí?, a los que nacen de nuevo como a sus hijos. ¿Sí? En Romanos 8:15 dice su palabra, y en Juan 3:1, lo que te acabo de compartir, ¿no?, de lo que Dios nos habla. Y dice que Él nos adopta legalmente, ¿sí?, para cambiarnos y pues transformar nuestras vidas. Y a menos de que uno no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Denme un segundito, por favor, porque no puedo con las dos cosas. Dios lo que quiere ofrecerte a ti es una herencia, ¿sí? La herencia de recibir es para que tú reines junto con Él, reine en tu vida, que seas tú, ¿sí?, pues es el que recibas esa promesa de Dios, de saberte que Él es el que está gobernando tu vida y que te quiere llevar a cosas mucho mayores, a cosas grandes, a cosas de reino, del reino de Dios. Porque esas cosas no las perdemos, eso no nos los enseñan, eso no nos los dicen, ¿sí? Necesitamos una identidad y esa identidad es del reino de Dios. Y pues yo quiero que tú sepas que Dios a eso te está invitando, a que tú conozcas el reino de Dios, que tú conozcas que ese Dios maravilloso, ese Dios que ha estado anhelando que tú te acerques, hoy puedas encontrarlo, hoy puedas entregarle este tiempo y decirle, Señor, yo quiero nacer de nuevo junto contigo porque es importante y es necesario para tu vida. Y te invito a que cierres esta mañana tus ojos, que sea Dios el que te hable, que sea Dios el que te ministre en esta mañana y seamos valientes.
como dice nuestro pastor, seamos valientes porque necesitamos entregarle todas nuestras cosas al único que todo lo puede. Amado Dios, gracias te doy por esta mañana, por lo que, Padre, pones en mi corazón, y que seas tú siempre, Señor, el que gobiernes nuestras vidas. Sí, Señor, permítenos nacer de nuevo, que no sean nuestras fuerzas, que no sea como nosotros lo esperamos o decimos, que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas para que podamos renacer contigo junto con Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, el que nos invites cada mañana, cada día, Señor, a resplandecer, así como tu Hijo Jesús. Padre bendito santo, te damos las gracias por lo que hoy nos vas a ministrar, por lo que hoy tú nos vas a dejar saber, Señor. Y permite que nuestros corazones sean abiertos para todo lo que tú quieres darnos y todo lo que necesitamos aprender de ti. En el bendito nombre de Jesús, Padre bendito santo, te doy las gracias por este día y por todo lo que tú, Señor, nos vas a compartir en esta mañana. Bendícenos, Señor, y permite que esta palabra no quede vacía, sino que la podamos recibir y arraigar en nuestros corazones en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Se requiere valor, amados, para, aún en esta breve intervención de esta reflexión en la oración por parte de mi amada esposita Marisela, quien por cierto es la ministra de oración e intercesión de esta congregación, de estos ministerios, tome el micrófono y haga algo que no estaba preparado y no estaba programado, simple y sencillamente, no porque programemos nada. Lo que estoy tratando de decir fue completamente espontáneo porque Dios le habló y ella se dejó usar por Dios para ello. Tomamos para inicio de este mensaje valor en esta asamblea 176 o A176 de la Congregación Reino de Dios Ministerios. Y empezamos ahora, como leímos aquí en Josué en el capítulo 1, versículos 1 y hasta el 9, que fue escrito muchísimo tiempo atrás, claro, muchísimo tiempo atrás ya. ¿Cuánto? Bueno, si Cristo va tomando en cuenta que fue crucificado a los 33 años, pues en el año 2033 se cumplirían 2000 años de su crucifixión, y yo no sé si tienen claridad en esta aritmética, pero eso es así. Pero esto es después de Cristo. Hay un antes de Cristo, y si estamos hablando de Josué, y fue 40 años después de que salieron de Egipto, pues estamos hablando por lo menos de unos quizá 1500 a 1900 años antes del nacimiento de Cristo. Estamos hablando de hace mucho, pero mucho tiempo atrás, que se da testimonio, no necesariamente de que se escribió, pero sí de que ocurrió lo que ahí en Josué en el capítulo 1, versículo 1 al 9 dice. Hoy, esos principios de valor o en relación con lo que significa el valor aún son ciertos para quienes vivimos en el siglo XXI. El temor es una alarma interna que se activa dentro de nosotros de alguna manera cuando nos enfrentamos a un peligro inminente. De hecho, hay una tremenda descarga de adrenalina. Nuestro cuerpo está diseñado así. El cerebro, en cuanto los sentidos, y estamos hablando de todos los sentidos, los 5, el olfato, el oído, la vista, la sensibilidad de nuestra piel, pues perciben peligro, genera al recibir estas señales el cerebro una descarga química que se llama adrenalina. Es una alarma interna que se activa. Nos sentimos entonces amenazados o nos sentimos impotentes para evitar o cambiar la situación. En su tiempo fui muy aficionado a la conocida como fiesta taurina y acudía con regularidad en mis tiempos mozos a la Plaza de México, a la Plaza de Toros. Yo sé que a muchos no les gustan y hasta les va a llamar la atención que a un hijo de Dios cristiano y más a un pastor, y lo digo abiertamente, me siguen gustando. Otra cosa es que vaya, pero me siguen gustando. Pero yo iba muy joven, mucho, muy seguido, estuve muy involucrado. Estuve incluso muy cercano a ese medio y en medio de actividades relacionadas, tentando, así se llama, que es como se denomina al torear novillos a manera de entrenamiento de los toreros o aspirantes
o los aspirantes a ser toreros, ¿no? Conozco entonces, amén, esos cantos de pájaros benditos, amén. Conozco entonces, amados, de primera mano, que no existe tal cosa de nunca tener o no conocer el temor, ¿eh? Yo sé que hay muchas manifestaciones al respecto de acabar con la fiesta de toros y francamente imágenes muy grotescas de la venganza del toro con el torero. No quisiera ser más gráfico. Y no voy a defender a nada ni a nadie ni voy a tomar ninguna postura. Lo único que estoy diciendo es, no hay tal cosa de nunca tener o conocer el temor. De hecho, en ese medio, y dado que lo conozco muy bien, es conocido que un buen torero, que un buen matador de toros, que es como se le conoce al torero, no es aquel que dice que no tiene miedo, ¿eh? Por el contrario, es aquel que está profundamente consciente del riesgo a la muerte en cada segundo frente a un toro de lidia. De hecho, también practiqué alpinismo. Sí, ya sé que van a decir, bueno, este hombre, todo lo que es adrenalina le gusta. Bueno, ¿quieren saber de adrenalina? Pídanle a Dios que los haga pastores y van a ver de qué hablo, ¿no? ¿Ok? También practiqué alpinismo, alta montaña. Y en alguna ocasión, hablando de los 8000, y cuando quieran saber un poco más, les invito a que me busquen en lo personal, en lo privado, no voy a hablar públicamente de estos detalles, pero alguien me dice, oye, pues sabemos que el alpinismo es muy riesgoso y que es muy probable que cuando ya estás en los 8000, en los Himalayas, que conozco, te puedes morir. Y yo me empecé a reír y le digo, no te puedes morir. En cuanto llegas a la cota de los 7900 metros de altura, tu cuerpo literalmente se empieza a morir. No te puedes morir, no, te estás muriendo si no llevas oxígeno cuando estás a partir de los 7900 metros de altura, porque estás respirando menos de la tercera parte del que estarías respirando a nivel de mar. De hecho, la Ciudad de México, como está como a 2900 metros de altura, 2800 y pico, respiramos como un 15% menos del aire, del oxígeno que se respira a nivel de mar, por si no lo sabían. Entonces, si tú tienes una buena condición física en la Ciudad de México y corres 10 kilómetros en X distancia, seguramente si corrieras a nivel de playa, no hablo con el sol, hablo con las mismas condiciones, pero a nivel de playa, tu rendimiento por lo menos sería un 15 o 20% mejor. Serías más rápido. Solo por ello. Bueno, cuando estás en la alta montaña, a partir de los 7900 metros, tus células, como reciben la tercera parte del oxígeno, si no llevas oxígeno suplementario para poder estar a esa altura y subir la montaña, literalmente tus células se están muriendo y entonces tu cuerpo se está muriendo. De hecho, lo primero que sucede es que como se empiezan a morir los glóbulos blancos, que son células, tu sangre se espesa y entonces no puedes respirar. Literalmente te empiezas a ahogar en tus propios fluidos. Eso es lo que pasa. Lo acabo de describir. Así como hablo de la fiesta de toros que también conozco. Y a pesar de la conciencia y reconocimiento del temor, porque da miedo no poder respirar, ¿eh? Como da miedo estar frente a un bicho de esos, un toro. Así le dicen los toreros a los toros, ¿no? Como ese chiste famoso de dejadme solo, dice el torero, dejadme solo. Y le gritan los subalternos, maestro, ¿ya está usted solo? ¿Cómo que ya estoy solo? ¿Y el bicho ese? Como diciendo, hay conciencia absoluta en un torero como un alpinista de alta montaña, de cualquier alpinista, pues, del temor. Y el valor surge y se define al enfrentar el temor tomando acción. No es que haya ausencia de temor, sino que enfrentas el temor tomando acción con plena conciencia y dominio propio del temor frente a ese toro o frente a esa alta montaña, frente a esa cumbre, experiencias que ambas he vivido en lo personal, y riesgo de muerte. Ya les expliqué, frente al toro hay riesgo de muerte. En la alta montaña, a partir de 7.900 metros, no es que te puedas morir, es que ya te estás muriendo. Tus células se van muriendo, tu cuerpo se va apagando literalmente. Por eso es tan importante subir y bajar rápido cuando estás a esas alturas. Nada de que llegas a la cumbre del Everest y te quedas 3 horas ahí. Eso no es cierto. Estás unos cuantos minutos. Y cuando hablo de unos cuantos es no más de 15, ¿eh? Es un riesgo quedarse arriba porque literalmente te estás muriendo. Tienes que bajar rápido. Como estar frente a un toro. No puedes estar frente a un toro
impávido eternamente, tienes que moverte porque Él se está moviendo. Ese es el riesgo de muerte al que yo me estoy refiriendo. Cada segundo frente a un animal de esos, cada segundo que tú pasas en la alta montaña arriba de 7,900 metros, literalmente te estás muriendo. Eso es lo que sucede en verdad. Amados y queridos amigos, el valor es la calidad de la mente, perdón, la cualidad en la mente, una disculpa. El valor es la cualidad en tu carácter incluso, no solo en tu mente, el temple emocional y entonces primero el espíritu que nos permite enfrentar el peligro o enfrentar la oposición o los desafíos a la vida con intrepidez, con dominio propio y con firmeza. Repito, el valor, amados, queridos amigos, es la cualidad de la mente, es el temple emocional en tu carácter. Y entonces primero el espíritu que nos permite enfrentar el peligro, el enfrentar la oposición o los desafíos de la vida con intrepidez, con dominio propio y con firmeza, con certeza absoluta de que es Dios quien te lo da. Según la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! Amén. Otra vez. La segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Valor. En Josué 1 le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Y saben por qué le dice esfuérzate y sé valiente? Porque Josué está allá junto con él, pero bueno, Josué, conforme a esta palabra, tenía valor. Por eso le dice esfuérzate y sé valiente, permanece. ¿Por qué? Porque le tiene una promesa que años después, muchos años después, estaría plasmada en el Nuevo Testamento, en esa carta o en esas cartas de Pablo a las iglesias, pero concretamente a Timoteo, en esta segunda carta de Pablo a Timoteo, porque Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Además, tenemos sus promesas que nos permiten caminar valientemente a través de cada desafío. Si Cristo contigo, ¿quién contra ti? Así dice la palabra de Dios. Si Cristo está conmigo, nadie puede estar en contra mía. Lo que te está diciendo es, se pueden levantar, pero nadie va a poder hacer nada contigo. Así como dice en Josué, en el capítulo 1, versículo 5, en donde dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Yo tomo y hago mía esa palabra, yo no sé tú. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Lo que quiere decir no es que no te vas a encontrar con obstáculos. Lo que te quiere decir es que aunque haya obstáculos, aunque haya temor, aunque haya lo que haya que sea que tengas enfrente, si tú tienes comunión con Dios, sencillamente se van a hacer a un lado, los vas a superar. Eso es lo que te está diciendo, eso es lo que te está prometiendo Dios. Tenemos su promesa que nos permite caminar valientemente a través y superar cada obstáculo, cada desafío, cada montaña, cada toro, por decirlo así, en los ejemplos o en las parábolas, si así me permiten usar la palabra, utilicé apenas unos minutos atrás para dejar claro el punto. El nombre Josué en el original en hebreo es Joshua. Y sí, si lo estás pensando, Jesús es Yeshua. Josué, Jesús, Yeshua, Joshua son lo mismo. Así que Josué efectivamente es una figura de Cristo también en el Antiguo Testamento. No hay casualidades. Después de la muerte de Moisés, Dios le dio a Joshua, a Josué, la tarea de guiar, de dirigir, de liderar a su pueblo a la tierra que Dios
había prometido darles. Había estado Josué durante todos esos años caminando al lado de Moisés. Había sido, por así decirlo, entrenado por Moisés. Si habláramos de artes marciales, no sé nada de artes marciales, amados, pero bueno, un poco en el sentido de lo que he escuchado, era su sensei, había sido su sensei, ¿no? Así como, permítanme y no se tiren de marometas, por favor, si lo oyen, Cristo es mi sensei, ¿no? Es mi maestro, pues. Compartía en el estudio del viernes, que también, por cierto, por primera vez nos empezaremos a transmitir los viernes, hablando del César Quirios, César el Señor, ¿no? Que era lo que los romanos querían que sucediera con todos los territorios conquistados, que todos los conquistados vieran a César como el Señor de ellos. Y esa era la primera causa por la cual empezaron a perseguir a los cristianos, porque los cristianos no reconocían a César como el Señor. No podían, no podemos. Nuestro Señor es Cristo. Hoy mismo, nuestro Señor es Cristo. Es como si nos quisieran imponer a que nuestro presidente, por ejemplo, y saben todos de quién hablo, no voy a hablar de esto, dijeran, no, el Señor es Él. No, nunca va a ser mi Señor. Mi Señor es Cristo, punto, se acabó. Ese Señor es mi presidente, aunque yo no haya votado por Él, pero es mi presidente. Por democracia. Y porque dice la palabra de Dios que Él permite las autoridades y que te debes de sujetar a ellas, aun sean las civiles, aun sean las políticas. A pesar de que había sido entrenado por Moisés regresando y había trabajado bajo su mando, su líder había sido Moisés, el líder de Joshua, el líder de Josué había sido Moisés. La idea de reemplazar a Moisés y asumir la responsabilidad de estas personas debe de haberlo, sin duda alguna, llenado de temor y de temblor. No era poca cosa, eran millones los judíos, y los no judíos también se habían unido no judíos, dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio. Eran millones, se estima que alrededor de 6 millones. 6 millones, ¿se pueden imaginar un líder de 6 millones de personas? Y claro, no te estoy hablando de redes sociales, ojalá tuviera yo 6 millones de seguidores en redes sociales, gloria, es más, amén. Pero de lo que te estoy hablando aquí es que no eran 6 millones y cada quien en su casa viendo la tele por internet como es el tiempo moderno, ¿no? Es más, piensa en esto. Imagina un lugar público, una explanada, en donde se puedan juntar todos juntos, aunque era de pie, todos juntos 6 millones de personas. O 2 millones, o 3, las que sean. Estamos hablando de millones. Piensa un lugar que tú conozcas o que hayas conocido en tu vida, uno solo, que pueda recibir a 6 millones de personas juntas al mismo tiempo. Está duro, ¿verdad? Yo en lo personal no conozco uno solo. Y miren que he viajado mucho, por trabajo y también por ministerial. Pero yo no conozco un solo lugar en el planeta donde al mismo tiempo estén 6 millones de personas juntas todas. Pues bueno, Moisés las tenía y luego las heredó Josué. Todas juntas al mismo tiempo, pero no solamente las tenía juntas, las lideraban, los seguían. Yo no sé a ti, pero sí es aterrador, ¿eh? Porque si a veces no puedo con los problemas de mi casa, imagínate con los problemas de 6 millones. Eso solo Dios lo puede hacer. Espero haber sido claro y vívido en el ejemplo que les acabo de poner, para que se den cuenta de lo que significa ser líder de 6 millones de personas. Sí es de aterrorizar, sí es de temer, sí es de temblar, porque es toda y completa responsabilidad de ese líder el que esas 6 millones le sigan. Josué había visto y había vivido cuán rebeldes e incrédulos habían sido, porque además no eran mansos corderos, se habían rebelado en contra de Dios y por tanto en contra, incluso, y lo relata perfectamente bien la palabra de Dios en los primeros 5 libros, en ese Pentateuco, cómo se habían rebelado en contra de Dios y hasta en contra de Moisés en su momento. Y Dios, sin embargo, había respaldado a Moisés como líder. Y hay tremendas enseñanzas como cuando se traga a los rebeldes abriendo el suelo y se traga a cientos de judíos que se habían rebelado en contra de Moisés. O como cuando la propia hermana María, hermana de Moisés, hablando mal de él porque se había juntado con una nueva esposa de raza negra, por cierto, la tsunamita.
Y lo critica y solo por eso le cae la lepra. Moisés había sido respaldado por Dios y ahora Josué recibía ese mando. Y por eso le dice ahí en el capítulo 1, versículo 5 de Josué 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo. Josué también sabía el desafío que sería llevar a más de, estos billones de los que estoy hablando. Algunos dicen que eran 2 millones, otros que 3, que 4, que 6. Como sean, los millones que decían eran millones que le seguían. La tierra estaba llena de ciudades amuralladas, de gigantes, de soldados bien armados y carros de guerra, el equivalente a los tanques de hoy, pues. Y aunque todos estos obstáculos, toda esta situación parecía insuperable, Josué, recordó cómo Dios luchó por su pueblo, separando el agua por ellos y enterrando a los egipcios y sus carros en las profundidades del mar, lo cual puedes encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 13. Esto para quienes lo vean o escuchen por primera vez. Y sabes, hay una base, hay un fundamento para el valor en toda esta enseñanza que Dios nos está compartiendo esta mañana. Las promesas del Señor fueron la base, el fundamento del valor de Joshua, del valor de Josué. ¿Cuáles son el fundamento de las promesas para ti, para mí, de la visión que les compartí en el devocional hace unos minutos y que pueden ver ahí en un muro en Facebook? Las promesas de Dios, como esta que le dio a Josué en el versículo 5 de Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Wow! A mí me dio promesas y visiones. Están en esa página en Facebook, en internet, www.reinodediosministerios.org. Las puedes leer, porque me las dictó, yo no las escribí. Yo las creí. Las sigo creyendo y las seguiré creyendo. Todavía no se cumplen. Bueno, algunas ya, Todavía no se cumplen toda esa visión. Tengo hasta los planos del templo armados. Fue lo primero que me dio. Algún día Él lo va a construir. No yo. A lo mejor no lo veo. Clamo para que sí lo vea. Es maravilloso ese templo, Esas promesas, esa visión, esas promesas son el fundamento del valor de este esfuérzate y sé valiente que desde Josué nos dice en el capítulo 1. Y aunque nuestras situaciones difieren, son distintas de las de Joshua, de las de Josué, los principios y promesas que se revelan en este pasaje que estamos compartiendo y repitiendo y regresando tantas veces en estos primeros minutos de este mensaje, también son ciertas para nosotros. No han cambiado. Son las mismas. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, la promesa de Dios para Joshua, la promesa de Dios para ti, para mí, dice, así como he estado con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Son exactamente las mismas palabras que le dio a Josué, las que te da a ti, 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 las que me da a mí. Nunca te dejaré ni te desampararé. Tenemos la misma seguridad porque Dios está viviendo dentro de nosotros, puede vivir dentro de ti. No solo estar en tu presencia, no solo que tú estés más bien en presencia del Espíritu Santo. Y de eso habla con toda claridad Juan 3. Dice que para los que han nacido de nuevo van a ver a lo lejos al reino de Dios. Pero que los que sean bautizados en el Espíritu Santo, aquellos que reciban el Espíritu Santo, van a entrar al reino de Dios. Lo dice Juan en el capítulo 3, no lo digo yo. Te invito a que lo profundices y a que le pidas revelación a Dios al respecto de ello. Cualquier situación de temor que tú enfrentes, tú nunca vas a estar solo. Escucha, cualquier situación de temor que tú enfrentes, tú
nunca vas a estar solo. Nunca. En lugar de observar las circunstancias, lo que tenemos que hacer es mirar. Y no hablo solamente de la visión física, sino mirar con el corazón, con el espíritu. A quien te está haciendo esa promesa, que es Dios mismo, Cristo mismo, el Espíritu Santo, que siempre es fiel. La responsabilidad que Joshua recibió y que está dando, o que está registrado el testimonio en el versículo 7 de ese capítulo 1 de Josué, dice: solo sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. Ten cuidado de hacer conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, te ordenó. No te vuelvas ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra, dice en la Reina Valera 70, es otra versión, para que puedas tener éxito, victoria, donde quiera que vayas. Te preguntas entonces, ¿por qué no he tenido victoria en tal o cual situación o área de mi vida? ¿Qué te está diciendo? Que te sujetes a la palabra de Dios, que no te hagas ni a derecha ni a izquierda, que vayas por donde Él te dice, y entonces tendrás victoria. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, si no la has tenido es porque en algún lado te desviaste. Si no la has tenido es porque algo que estás haciendo no le preguntaste a Dios qué es lo que hay que hacer. O si le preguntaste no lo escuchaste. O si le preguntaste y lo escuchaste, no lo obedeciste. No es difícil. No sé qué hacer, pregúntale a Dios. ¿Para dónde voy? Pregúntale a Dios. Pues ya le pregunté y ya lo escuchaste. No, pues pon atención, cállate la boca y escúchalo. Perdón que sea tan directo, pero es la pura verdad. Luego creemos que la oración se trata de nada más hablar nosotros. No. La oración es más callarse la boca y dejar que Él hable y escucharlo. No se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que Él quiere para ti. No estoy diciendo que no le digas nada, tampoco estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que no le pidas, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que lo escuches, porque es muy probable que lo que tú le estás pidiendo no tiene nada que ver con lo que Él te está diciendo. Sea porque es distinto o sea porque no es el tiempo. Escucha lo que Él te quiere decir y luego obedécelo. No nada más te quedes en escucharlo. Y si Él te manda a hacer algo, hazlo aunque no tengas ni idea, porque cuando des el primer paso o el segundo, Él va a intervenir, porque lo que Él quiere ver es tu corazón, qué tan dispuesto está a obedecerlo y a ir para donde Él te dice y como Él te dice y cuando Él te dice. Y vas a ver cómo lo sobrenatural empieza a manifestarse, porque lo único que quiere es ver tu corazón y que estés dispuesto a hacer lo que Él te está mandando. Se trata de lo que Él quiere, no de lo que tú quieres. Dios no le dio a Joshua, Dios no le dio a Josué un plan de guerra para la victoria. Al empezar no le dio hijo eso, nada más le dijo atraviesa el Jordán. Si ya se los leí. Atraviesa el Jordán. ¿Y luego qué, papá? No le dijo eso. Nada más le dijo atraviesa el Jordán. Digo, porque atravesar el Jordán a 6 millones ya es una chamba, Todos tenemos nuestro Jordán. Y todos tenemos nuestros millones que nos siguen. Que puede ser nuestra propia familia. Por eso digo yo, con mi propia casa puedo. ¿Qué millones voy a estar hablando? Sí, Señor, yo sé que tú sí puedes. Amén, yo lo recibo y lo hago mío. Tú, ¿cuáles son tus millones? ¿Y cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu Jordán? Para Joshua, su éxito solo se iba a lograr manteniendo sus ojos espirituales, sus ojos del corazón enfocados en el Señor y haciendo exactamente lo que Él ordenó en su palabra, lo que acabamos de leer en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Claramente, amados, demasiado para un solo hombre. Imposible de realizarse esa tarea solo con el esfuerzo de un solo hombre y solamente con fuerza natural. Pero con obediencia y poder sobrenatural del Espíritu Santo, claro que se puede. Yo ya les compartí la visión que Dios me dio. En Cristo te invito y en el amor del Señor a que tú la leas, a que tú la veas. Y hasta si te entusiasma, hasta que me acompañes, porque yo ya la estoy ejecutando. Claro, en mi fuerza es imposible que se cumpla, pero yo tengo fe, tengo certeza
Tengo convicción y me apasiona, me quema ver esa promesa de Dios cumpliéndose. Yo ya estoy dando los pasos de fe desde hace varios años. Seguramente alguna parte me he perdido o habiéndola escuchada, no obedecido, y clama a Dios para que me quite la venda de mis ojos y de mi corazón, si es el caso, o para que me mueva a hacer aquello que no estoy haciendo como Él quiere, y ver que empieza a suceder la manifestación sobrenatural en mi obediencia de lo que Dios me mandó a hacer y que está registrado en esa página web. Es enorme, es gigantesco, porque además me dijo a todas las naciones. Y sí, tengo contacto con muchas personas y con muchos hermanos y hermanas en Cristo de todo el planeta, porque las benditas redes sociales las estoy usando por instrucción de Dios para ello, aún las profesionales. Pero no es suficiente para la visión que Él me dio, que es gigantesca. Para mí, para Él, así la hace. Yo te invito a que la leas, a que la profundices, y si de veras te entusiasma, como a mí que me quema, a que me acompañes, porque no es para mí, es para Él. Se trata de Él, por Él y para Él, nada más, tal cual lo dice esa página web. Y este es el mismo plan de victoria que Él nos da. Debemos hacer lo que Él dice, cuando Él lo dice y como Él lo dice. Otra vez, el plan de victoria es muy simple, obedecerlo y dejar que Él actúe en los pasos de fe que demos. Y debemos de hacerlo. Debemos hacer lo que Él dice, como Él lo dice y cuando Él lo dice. Amados, queridos amigos, no quiero por ningún motivo y mucho menos pretendo hacer obvio lo que eso sí tristemente ha venido siéndolo entre los cristianos. Y me estoy refiriendo concretamente en que para que todo eso ocurra, entonces, déjame leerte esta declaración que es mía. Para que el plan para la victoria que Dios nos quiere dar sea, debemos hacer lo que Él dice, cuando Él lo dice y como Él lo dice. Y para ello es indispensable tener una relación personal e íntima con Dios, y entonces no es suficiente el ser solo salvos. Lo voy a repetir. Para que el plan para la victoria que Dios nos quiere dar sea, debemos hacer lo que Él dice, cuando Él lo dice y como Él lo dice. Y para ello es indispensable tener una relación personal e íntima con Dios. Y entonces no es suficiente ser solo salvos. Ya me han escuchado decir, tenía mucho tiempo sin decir esto. Si una vez que tú de boca y de corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10, confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador, de boca y de corazón, y lo recibiste, y luego de eso ya no hiciste nada, es como haber tocado en la reja de los territorios del reino y quedarte en la entrada, quedarte en el zaguán. Entonces vas a ver el reino a lo lejos, pero no te vas a introducir en el reino. Tal cual lo dice Juan 3. Así lo dice Juan 3, de hecho. ¿Qué vas a hacer tú? ¿O qué estás haciendo tú? No es suficiente ser salvos, ¿eh? Si quieres victoria en tu vida, tienes que hacer algo bastante más. Tienes que ponerte en movimiento. Tienes que ponerte en movimiento. Oye, y tampoco te estoy diciendo que sales como desaforado a todas las calles a tocar a todo el mundo y hablarles de la palabra de Dios y de Cristo a todo el mundo. Te estoy hablando primero de tu trabajo interno, contigo mismo. Te estoy hablando que primero te perdones a ti mismo. Estoy hablando que le des oportunidad a Dios de que te cambie. Porque si tú cambias por dentro, créeme, afuera vas a cambiar y solito va a venir el que hables de lo que Dios está haciendo con tu vida. Solito.
En la semana, el jueves, me sorprendió un de repente de Dios en donde una persona que ha trabajado conmigo por 3 años y que yo sabía que era cristiana y que hemos hablado del tema, estábamos hablando de algo de la oficina, de algo del ministerio paulino que el Señor me ha entregado y de repente él solo, ¿puedo cambiar el tema? Sí, necesito consejería. Y dije, wow, un de repente de Dios. Y estuve más tiempo en la consejería que lo que habíamos hablado de trabajo. Fue de grande bendición. David, espero que un día te animes y estés con nosotros. Así se llama. No hay espacio para escoger. No hay tiempo para elegir qué pasajes de las Escrituras creer y obedecer y cuáles ignorar. Toda la palabra de Dios es para todos. Solo que hay algunas porciones que en el tiempo de Dios se vuelven rema para tu vida y para la mía. Se vuelven palabra de Dios viva, que te mueve, que te enciende, que te apasiona, que te quema por hacer las cosas que Dios te está mandando. Y si eso sucede, hazlo, no te detengas. Por loco que parezca, Él te va a respaldar. El éxito que Dios promete no es del mundo. Por eso dice la palabra de Dios que las cosas de Dios son locura para la mente natural, para el hombre natural. Así lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y sí, en ocasiones es más. Nuevamente, ve a mi página de internet, reinodediosministerios.org, con guiones medios altos en medio de cada palabra. Y si tú la lees y piensas que la escribí yo, vas a decir, este cuate está loco. Gloria a Dios, me la dictó él, no yo. No mi mente. Por eso sé que es verdad. A los ojos de Dios, el éxito es una vida piadosa, comprometida, encendida, apasionada y hasta desesperada en que Él, Dios, te puede usar como testigo para el mundo, del mundo y un desafío para los demás, sean creyentes o no, Por eso la palabra de Dios dice con claridad que eran millones los que seguían primero a Moisés y luego a Josué. Y había judíos y no judíos. En el camino se fueron juntando muchos que no eran judíos, pero que creían en la promesa que Dios le estaba dando a ese pueblo y querían ser parte de esa promesa. En el versículo 8 de Josué 1 está la clave del valor. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. No solo de tu mente, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que tengas cuidado de hacer lo que está escrito en él, porque entonces, dice la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y entonces tendrás éxito. Dice en la versión Reina Valera, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y luego nos preguntamos por qué las cosas no nos salen bien. Amados, menos estudio y más reflexión. Fíjate lo que dije, menos estudio y más reflexión. ¿Qué te estoy diciendo? Hombre, sí léela, pero medítala, pídele revelación a Dios de qué te está diciendo, qué para ti con la palabra que estás estudiando. Si tu pastor, como los viernes que empezamos recientemente, este viernes, una óptica, una visión, una dimensión, una manera distinta de hacerlo, compartiéndolo en vivo. Cómo defender tu fe fundamentada en la visión que Dios le dio a R.C. Sproul, pero ya les invité a que si ves el libro, que yo lo tengo y si no se los hago llegar porque lo tengo electrónico, en realidad lo que estoy diciendo es tomar eso, pero desde la óptica del testimonio para mí. Entonces no es lo que dice exactamente el libro, sino de lo que a R.C. Sproul le dijo, pero cómo lo estoy viviendo yo. Porque él habla de apologética y defensa de la palabra por menos de la argumentación, y yo estoy hablando de apologética y defensa del testimonio de la revelación del reino de Dios, que ese es el mensaje de Cristo, en mi vida y como a mí me la está dando, que es más en vivirla que en decirla. Porque Dios no necesita que lo defiendas, En realidad te estás defendiendo tú para que no te critiquen a ti. Porque aquel que se mete a Dios, dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Así se le dijo Cristo a Pablo, ¿no? En aquel camino de Damasco, cuando es derribado de su cabalgadura y le dice,
Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de patadas el aguijón. ¡Wow! Amén. ¿Tú crees que a Dios le molesta que lo persigan o lo critiquen? Ha de estar re preocupado. ¿Qué testimonio da tu vida? ¿Qué es lo que tu vida dice al respecto de tu fe? Yo pensé que iba a ser más corto este mensaje, pero claramente Dios ha tomado el control. Y es que, queridos amigos, amados en Cristo, nuestra comunión en una relación personal, viva, íntima con Dios y la reflexión, la meditación diaria en la palabra de Dios es la clave para lograr con valor todo lo que Él nos presenta y todo lo que Él nos promete. No hay otra manera de hacerlo, ¿eh? A ver, teníamos una charla, y esta charla la he tenido también con jóvenes en la oficina, porque dentro del grupo que lidero, que es bastante grande, hay muchos jóvenes. De hecho, es una empresa con muchos jóvenes, muchos. Y cuando hablo de jóvenes hablo de 35 para abajo, de 30 para abajo, incluso muchos. Y todos viven, ¿no? Y yo les digo, es que antes era re simple darles consejería hace algunos años, ¿no? Porque se trataba de relaciones de hombres con mujeres. Y ahora hay consejería de hombres con hombres, mujeres, y tienen todos contra todos, ¿no? Y el free y todo el tipo de relaciones ahora raras que tienen. Y se mueren de risa, y yo no lo digo como para que se mueran de risa, me ven muy serio y se callan. Y me dicen, Jorge, ¿por qué te quedas serio? Le digo, porque es muy serio el tema. Porque no se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta de los torcimientos, de las aberraciones y de todas las tonterías que están dejando entrar a su corazón y primero a su espíritu, y que tarde o temprano les van a pasar cuota. Porque esos son pecados, esos son cosas que a Dios no le agradan, no es lo que Dios diseñó. Y cuando les digo eso, algunos se ríen, pero la mayoría ya no se ríen. Porque se dan cuenta de que tengo razón, y no porque la tenga yo en mente, sino porque es claro que hay razón en lo que estoy diciendo. De que efectivamente ese no es el diseño de Dios. Y hay muchas pruebas científicas y muchos argumentos que podemos dar para lo que estoy diciendo. Esto es algo en lo que creo firmemente. Nuevamente, respeto toda manifestación. Pero una cosa es respetar y otra cosa es estar de acuerdo. Son dos cosas distintas. Un tremendo varón de Dios, Ricardo Villasana, que en algún momento cruzamos actividad ministerial, coincidimos en ello, fue mi líder. Tremendo varón de Dios, preciosa familia, hoy congregados en Mosaic. Saludos y bendiciones a los hermanos en Mosaic y a la familia Villasana en particular. Y él decía algo así como, es increíble cómo en el siglo XXI, bueno, finales del XX también, pero el siglo XXI, el hombre ha dejado de llamarle pecado lo que es pecado y le ha puesto cualquier otra palabra con tal de justificarse, como preferencias, como orientaciones, como tendencias, como ese tipo de cosas, ¿no? Y ustedes complementen con el adjetivo que quieran. Eso no es victoria. Puede ser que tú creas que estás teniendo victoria y paz viviendo así. Lo que estás teniendo es autocomplacencia, ¿no victoria? Porque la única manera de tener éxito y victoria, conforme dice la palabra de Dios aquí, todo te saldrá bien, en el versículo, en la parte C del versículo 8 de Josué, capítulo 1. La única manera de que todo te salga bien es a la manera de Dios. Y a partir de tener una relación personal e íntima con Dios. Y eso incluye 7 elementos esenciales que te van ahí. Fíjate en estos 7 elementos esenciales. Primero, orando en la intimidad con Dios. Y ya te dije hace unos minutos, te compartí, y orar no es que nada más hables tú. Orar no es nada más que hables tú. Orar es dejar que Él hable, Él siempre habla. Pero que tú lo escuches. Y que lo obedezcas, 2, escuchando quieta y calladamente lo que Él nos quiere decir. 3, leyendo. Primero debemos saber lo que Dios ha dicho en su santa palabra, sin ninguna duda. Pero fíjate por dónde empecé. Primero oras y luego lo escuchas y luego lees, en ese orden. Porque si no, entonces te hubiera dicho primero lee. No.
No leas primero. Primero oras y luego lo escuchas. Y después, tercer paso, lees. Porque tenemos que saber lo que Dios ha dicho en su santa palabra. ¿Al respecto de qué? De lo que te está dejando saber y ver cuando oras y escuchas. Y que te va a dar la confirmación en su palabra. 4, creyendo. Y entonces debemos creer en su palabra y sus promesas. En la visión, en lo que Él te está hablando, en lo que te está diciendo. 5, absorbiendo. Recibiendo la escritura, lo que te ha dejado ver y saber en tu corazón, en tu pensamiento, en tus emociones, en tu carácter, para que entonces seas gobernado plena y completamente por Él. 7, aplicando. ¿Qué? Toda esa visión y revelación, toda esa enseñanza y reflexión, su palabra, esa visión que te ha dado, aplicándola a la manera en cómo vives. En todos los aspectos, en todas las esferas de influencia, en todas las dimensiones de tu vida. En todas. Absolutamente en todas. Para el final 7, perdón, el anterior era 6. Obedeciendo. Obedeciendo. Sabiendo que lo que Dios te ha dicho responde 100%, completamente. Completamente. Y obedeces completamente. Y es el objetivo de este proceso de reflexión, de meditación. Repito entonces. Primero orando, luego escuchando, luego leyendo, luego creyendo, luego absorbiendo, luego aplicando y al final ¿qué? Obedeciendo. Empieza en oración y termina en obediencia. No hay una fórmula, pues yo lo pongo así, pero amados, es una reflexión. Aplica estos principios a tu vida. Si bien los cursos universitarios, los títulos universitarios, y te habla alguien que tiene varios, pueden afirmar que nos hace prósperos, así entre comillas, prósperos, al menos como el mundo lo entiende, o al menos el mundo occidental lo entiende. Nada puede compararse con el camino de Dios para el éxito, tal cual lo define todo el capítulo 1 de Josué hasta el versículo 9, y esta parte C, en donde dice en el versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero te dice antes, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¡Wow! Amado, si pasas tiempo en la intimidad con Dios, si meditas diariamente en su palabra, si obedeces cuidadosamente su instrucción, vas a ser exitoso. Todo te va a salir bien. Solo que te comparto o advierto o como quieras tú tomarlo. No te sorprenda que sea bien distinto de lo que el mundo espera que hagas, ¿eh? Y que hasta loco te llamen. Que te quedes solo de repente porque nadie quiere hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Porque el mundo hoy no está haciendo lo que Dios quiere. Lo que el mundo hoy aplaude es que hagas lo que a ti se te da la gana hacer. Porque es lo socialmente correcto. Y todos saben de qué estoy hablando. No quisiera ser más explícito. Porque tampoco se trata de hablar mal y de perseguir a nadie. Nuevamente, una cosa es que yo respete y otra cosa es que yo diga que está bien todo lo que el hombre está haciendo. Todo lo que la sociedad está haciendo. No, no es cierto eso. Se están autojustificando, dice la palabra de Dios, de sus concupiscencias. Eso lo dice muy claramente en Deuteronomio, capítulo 18. Si no mal recuerdo.
sin sus instrucciones no podemos ser considerados exitosos. Según el estándar del mundo, eso no es real. El Señor es el juez supremo y el único ante quien vamos a estar dispuestos, o debiéramos al menos, a estar dispuestos a rendir cuentas de nuestras vidas. Este mandato del que habla la palabra de Dios aquí en Josué, de meditar de día y de noche, no significa que debamos pasar horas o todo el día de rodillas y cada tarde en la palabra de Dios. ¿Me explico? Yo les he compartido cómo hasta en el momento que estoy haciendo ejercicio estoy orando con Él, o en el baño, o en medio de una reunión difícil, cuando veo que algo se está poniendo complicado y que no estoy logrando transmitir, comunicar, acordar, negociar, convencer, generar convicción de que lo que estoy planteando es la mejor solución. Lo que hago es, en mis silencios, cuando los otros hablan, es yo estoy orando. Eso es lo que hago, amados. Bueno, lo voy a decir así, hasta cuando hay discusión con mi esposa, porque todos los matrimonios discutimos, y me toca el momento de callarme la boca, cosa que trato de cada vez más hacer, lo que estoy haciendo es orar, para que Dios me dé sabiduría, y saber cuándo hablar y qué decir, y sea Él el que hable y yo callarme la boca cuando hay que hacerlo, porque en ocasiones hablamos y lastimamos, sobre todo como seres humanos, y más en la pareja, y más con nuestros seres queridos. Todo va a pasar, Dios nunca, el amor de Dios nunca va a pasar. Y luego de ello, el amor de tu pareja, el amor de tus hijos e hijas, el amor de tu familia. Y luego de ello, el amor entre hermanos en Cristo, cuando es verdaderamente de corazón y en el amor ágape de Dios. Y de los amigos, que también hay amigos que no son cristianos. Yo tengo amigos que no son cristianos, son del pueblo escogido de Dios. Y el otro día me dio una tremenda lección uno de ellos cuando le dije, oye, ¿te queda claro que lo que estoy haciendo y lo que está sucediendo y lo que estoy haciendo para resolverlo me está costando más trabajo que nunca, justo porque además de ser mi jefe eres mi amigo? Y la respuesta de este hermano, y lo considero mi hermano, que es el presidente de la compañía, fue tremenda y es un príncipe del pueblo escogido de Dios. Me dijo, por eso, Jorge, porque eres mi amigo, resuélvelo, por favor. Y entonces entendí, amén, el diseño de Dios en su pueblo escogido. Honran la hermandad y la amistad a tal punto que se avergüenzan cuando las cosas no van bien y las resuelven entre ellos. Por eso les va bien. Por eso es que se ayudan unos a otros. Por eso es que no hay nadie en la comunidad del pueblo de Dios que pase hambre o que le vaya mal, porque lo ayudan todos los demás. Esa es la promesa y la bendición de Dios de la que te estoy hablando esta mañana, de la que Dios quiere que te lleves esta mañana. Porque al meditar en Él, al meditar en su palabra, reconocemos que requerimos ayuda, que no estamos solos, que no debemos estar solos, porque no somos lo suficientemente inteligentes, no somos lo suficientemente fuertes, no somos lo suficientemente nada para dirigir nuestras propias vidas. Como Cristo nuestro Señor y Salvador, Él tiene todo el derecho de decirnos qué hacer. Y si hacemos lo que Él dice, nos capacita, nos equipa para vivir hasta que todo nos salga bien. Vivir exitosamente, de acuerdo con su propósito, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con el plan que Él tiene para nosotros. Hay una advertencia, y esto es tremendo, lo que te quiero compartir. Lo que Dios te quiere decir además. Hay una advertencia de Dios a Joshua. Hay una advertencia de Dios a Josué. En el versículo 8 le describió enfáticamente lo que tenía que hacer para tener éxito, para que todo le saliera bien, como dice el versículo 8. Ten cuidado de hacer lo que está escrito en ella. Para poder llegar a la tierra prometida, léase, para cumplir con la visión y el propósito que Dios te ha dado, como este que te comparto, me dio a mí en esa página en internet, reinodediosministerios.org, dice, ten cuidado de hacer todo lo que está escrito en ella. Y que conste que no tenían una Biblia como la que tenemos nosotros. Tenían la palabra escrita en pergaminos, en papiros, en rollos, que eran copiados, escritos a mano
de generación en generación. Y no todos tenían acceso a ellos. Eran propiedad, o más bien estaban en la custodia de los miembros digamos, de los sacerdotes del pueblo de Dios. Ellos eran los que los custodiaban y leían y compartían lo que ahí se escribía. Ten cuidado de hacer todo lo que está escrito en ella. Así que Josué no era que se sentaba, se metía en lo oscuro a orar y al mismo tiempo tenía ahí a su lado el rollo. Para él era un tiempo la oración y otro el tiempo ir a consultar lo que estaba escrito en la palabra. ¿Te das cuenta de eso? No tenía la comodidad de nosotros de hasta en el celular traer la palabra de Dios, con esta tremenda app que es maravillosa de la Biblia, ¿no? Que tengo yo y que tienen la mayoría de los cristianos en el mundo, porque está además en todos los idiomas. Josué y todos estos héroes de la fe, estos generales de Dios, doblaban rodilla en su aposento, en lo privado buscaban a Dios, recibían instrucción, y por eso te dije, primero oración, y luego lo escuchas. Justo porque ellos no tenían a su lado o con ellos la palabra escrita. En otro momento, en otro tiempo, en otra circunstancia, tenían que ir al templo, tenían que buscar al sacerdote y que el sacerdote sacara los rollos y les compartiera la palabra. ¿Capichi? Les costaba un poquito más de trabajo. Perdemos toda la perspectiva, los occidentales y sobre todo en el siglo XXI, en esta era del microondas y de todo rápido y fácil a través del internet, con el hermano Google, medio mentiroso, pero ahí está. Así que toma lo bueno y desecha lo malo, también lo dice la palabra de Dios, pero para eso requieres discernimiento, requieres inteligencia, requieres sabiduría, requieres fruto del Espíritu, para poder discernir entre bien y el mal, como pidió Salomón. En Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículos 9 al 10. Perdón, estaba yo recordando dónde está. Pues sí, porque tengo buena memoria. Sí hay que usar los dones espirituales y talentos naturales. Sí hay que utilizar los recursos que Dios nos da. Pero nunca olvidemos que en el contexto del siglo XXI tenemos tremendas facilidades para vivir nuestra fe y caminar hacia el propósito de Dios que no tenían ni Josué, ni Moisés, ni los grandes generales de Dios en lo general. Estamos hablando de circunstancias distintas. La obediencia es de suma importancia porque los métodos de Dios no siempre son razonables. De hecho, ahí mismo, y te comparto una parte que también está en la página principal de la declaración de lo que Dios me dejó ver en aquel entonces y que está escrito: antes de es imposible expandir el reino de Dios sin presencias y señales de lo sobrenatural. Escribí algo que aprendí Dios me dejó saber en aquella isla en medio del Océano Pacífico en el año 2010. Y dice: consagra tu vida a algo tan grande y asombroso que solo sea posible si te tomas permanentemente de la mano de Dios. ¡Wow! Consagra tu vida a algo tan grande y asombroso que solo sea posible si te tomas permanentemente de la mano de Dios. De eso te estoy hablando en este momento. Nada te va a ser posible, nada, si no te tomas permanentemente de la mano de Dios. Por eso es que la obediencia es tan importante. Por eso es que sujetarte de Dios es tan importante, porque te va a pedir cosas que tú no vas a poder hacer. Van a parecer locura. Cuando el pueblo, cuando estos millones liderados por Moisés se acercan, llegan hasta el terreno, hasta las planicies junto a Jericó, fue hasta entonces cuando el Señor le dio a Joshua una estrategia. Fíjate, lo único que le dijo es: atraviesa el Jordán. Pues sí, a los millones, pero Josué, tú búscalo en la palabra. ¿Hay algún momento de Josué? Sí, pero ¿para qué quieres que atraviese el Jordán? Josué no preguntó nada más llevó al pueblo al otro lado del Jordán. Y siendo tantos millones, pues sí, ocuparon todas las planicies cercanas a Jericó. Y entonces ya veían Jericó. Claro, los que estaban más adelante primero que los que estaban hasta atrás. Pero de esos 6 millones, siendo 6 millones, pues seguramente eran varios kilómetros, no entre una cosa y la otra. Entonces los de adelante lo veían, los de atrás no veían nada. No sé si me estoy explicando. Lo vemos muy claro, muy rápido y perdemos la perspectiva de lo que estamos viviendo y diciendo aquí. Perdemos la perspectiva y el sentido común, que es bien sencillo de ver
Cuando te das cuenta de lo que estamos hablando en lo físico. No había un plan, el único era una instrucción que obedeció. Atraviesa el Jordán. Pueblos del otro lado del río. Y eran tantos millones que solo hacer eso los ponía frente a Jericó. Eso fue lo que pasó. Y ahora sí ya le dice algo. Ya le da el plan y le dice algo. Fíjate lo que le dice. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y luego el último día, el séptimo, vas a darle 7 vueltas. Y luego gritas y los muros se caen. Amén. A ver, hoy sabemos que es historia. Hoy sabemos qué pasó. Pero a ver que te digan eso a ti. Por cierto, hay un libro, The Circle Maker se llama, del pastor Matt o Mark, no me acuerdo. Batterson, con B de bueno, A-T-T, Erson. Batterson, avecindado y con una iglesia tremenda y floreciente en Washington, la capital política de Estados Unidos y del mundo, diría yo. The Circle Maker se llama. Eso fue lo que hizo él. Léanlo, es maravilloso el libro. Y es una lección tremenda de cómo un diseño de Dios se repitió en pleno siglo XXI, bueno, finales del XX, principios del XXI, y Dios le entregó tremendo lugar y tremenda congregación a 2 cuadras del Capitolio a ese pastor menor de 40 años hoy, menor de 30 cuando lo hizo, cuando le entregó eso. Y eso fue lo que le pidió. Léanlo, no les cuento la historia. Es impresionante. The Circle Maker, el hacedor de círculos. Asociado con un profeta de Dios del siglo III que se llama Honey. Si algún día les interesa la historia, yo tengo el libro, encantado se las comparto, es maravillosa la historia. Es más, haremos un estudio de eso o hasta alguna prédica si eso es lo que el Señor me pide. Pero imagínate que te lo pidan. A este pastor Batterson se lo pidió Dios. Esa fue su instrucción. Señor, ¿cómo le hago para tener una congregación así, tum, pam, pao? Y así como este loco que tenía una canción también muy pequeñita, se le ocurre que pues quiere algo grande y pues, cerca del Capitolio, ¿para qué? Y entonces, oye, papá, pues ese, ¿no? Va. Entonces él pensó en el plan de los millones, pues costaba muchos millones de dólares. Y la instrucción de Dios, no, por favor, no le dijo 7 días. Fueron meses de caminar todos los días dándole 7 vueltas al predio. Es impresionante la historia de este pastor Batterson. Una locura, pero él obedeció. Ah, por cierto, no lo obedeció a la primera. Porque cuando yo dijo, no puede ser que me estés pidiendo eso. Pero acabó comprendiendo que sí era lo que le estaba pidiendo. Imagínate que como a Josué, como a Joshua, Dios te dice, ya atravesaste el Jordán. Bien, mijo, bien. ¿Ahora qué crees que vas a hacer? Vas a marchar a la ciudad. Durante 6 días vas a dar una vuelta alrededor. Y el séptimo le vas a dar 7 vueltas, luego vas a gritar y se van a caer los muros. ¡Ja! Ya imagino un chavo del siglo XXI ahorita. ¡Ja! Chido, ¿eh? Chido. A ver que te lo diga a ti. Hoy. Que te dé una visión como la que escribí. Y créela, ¿eh? Y camina. Y actúa. Y que te digan loco. Y que lleguen y cuando la escuchen se vayan. A mí ya me pasó. Aquí están unos pocos locos que la creyeron. Los poquitos que la creyeron. Los demás ya se fueron. Léanla. Profundícenla. Y si tú la crees una vez que la leas, vente. Acompáñanos porque está padre el tema. Así como esta de darle vuelta a la ciudad durante 6 días una y el séptimo 7. Eso fue lo que me pidió a mí. Eso es lo que nos pide a los que creemos. Locuras que solo Él puede hacer. Si Joshua no hubiera seguido las instrucciones de Dios, no habría tenido éxito. Si este hijo de Dios no estuviera obedeciendo lo que Dios me dijo, no tendría ni una posibilidad de tener éxito. Todavía no ha ocurrido, pero no tengo ninguna duda, va a ocurrir. Vamos a terminar, amados. Al igual que Joshua, tú y yo tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que obedecer con valor, sin importar lo que requiera de nosotros. Dios nunca nos va a dar un horario tan completo que no tengamos tiempo para meditar en su palabra. Y tampoco nunca nos va a dar una visión, ni un propósito, ni una instrucción que le tengamos que obedecer sin que Él participe. Recuerda la declaración que te dije, que me dijo, piensa en algo tan grande, tan loco,
que sea imposible de resolver si no te tomas permanentemente de su mano, porque solamente entonces lo sobrenatural será manifiesto. Tú en tus fuerzas no lo vas a poder hacer. Yo en las mías, pensar en eso que escribí, que fue el dictado directamente del corazón y de la mente de Cristo, solo cuando lo escribí dije, es una locura, pero la creo. Y tan la creo que la publico y la puse ahí. Y sí, claro, pues la gente cuando le ha dicho, oye, estás bien loca. Me acuerdo que le dijo, esa palabrita mejor sí quítasela porque creo que esa fue tuya y de tu cosecha, una que ya la borré. Nada más una palabra he movido en 4 años, o 3 años y pico. Una. Hacía mucho ruido, pero es lo que está haciendo. Confiemos en el Señor, obedezcamos como lo hizo Josué. Él nunca nos va a dar un horario que no podamos cumplir, nunca va a dar una tarea en donde Él participando en la fórmula sobrenaturalmente no se cumpla. Y a medida que nos enfocamos en Él, a medida que avancemos obedeciendo, seremos suficiente para todo lo que Él nos pida que haga, porque es Él el que lo hace, no tú. Solamente eres la herramienta, solamente eres el guante en la mano. Yo los invito en el amor del Señor a reflexionar. ¿Qué es lo que más temor te causa en la vida? Piénsalo, anótalo. No ahora, llévatelo. ¿Qué es lo que más temes en la vida? Segunda pregunta. ¿Qué papel ha jugado la palabra de Dios en cómo has manejado tus miedos en el pasado? Es más, ¿has dejado que la palabra, que Dios mismo por medio de su palabra, que Dios mismo por medio de tus tiempos de oración y de comunión con Él primero, te dé instrucción y revelación? Y entonces te confirme por medio de su palabra aquello que Él quiere que hagas para que el miedo quede atrás. Y cuando hablo del miedo que quede atrás no quiere decir que desaparezca el miedo, Él te va a llevar a que confrontes lo que te causa temor, para que el miedo sea superado y sea quitado. Nunca lo va a hacer de otra manera. No es que te vaya a desaparecer lo que te causa miedo. Te va a llevar a que lo confrontes, para que te des cuenta que no había razón alguna para que tuvieras miedo. Y nunca más te vuelva a dar miedo si lo vuelves a enfrentar. Porque montañas, porque leones, porque víboras, porque océanos, porque Jordanes te vas a encontrar en tu vida. Pero si vas de la mano de Él, lo vas a superar. Sin importar el tamaño, la profundidad, la altura, el ancho, sin importar las dimensiones que tenga. Lo vas a superar. Pero nunca las va a desaparecer. Contigo lo vas a enfrentar. Lo vas a enfrentar así. Si tú has hecho de tu tiempo con Dios y de esa oración, de esa meditación, para luego poner en acción las cosas, una parte vital de cada día, ¿cómo esto te está ayudando a obedecer a Dios? Que acuérdense que es lo último, obedecer, obedecer, obedecer. Esfuérzate y sé valiente, implica obediencia. Si no, entonces, ¿qué puedes hacer para dar ese tiempo y que tú y el Señor sean uno, que estén en comunión? Todos los días, no una vez ahí de vez en cuando, no. Todos los días. Pero déjame ponértelo así, quiero de parte del Señor decirte esto. De parte del Señor decirte esto hoy para terminar. Ha sido un servicio y un mensaje verdaderamente largo hoy. Pero gloria a Dios, porque yo no lo visualicé así cuando el Señor me lo dio. Y ha resultado de tremenda bendición, aún para este que está compartiendo. Déjame decírtelo así. No es solo de que todos los días estés con un tiempo en el Señor y que decidas apartar ese tiempo, sino que el fruto de ese tiempo con Dios sea precisamente que tengas el valor y que te esfuerces para enfrentar lo que te ha detenido. Porque lo que te es fácil hacer, pues qué chiste tiene. Déjame ponerte un ejemplo. A mí compartir la palabra no me cuesta trabajo. ¿Tú crees que Dios me va a ayudar entonces para que la siga compartiendo? ¡Claro que no! Porque eso ya me sale natural en mí, es parte de mí con Él. ¿En dónde Él me va a mover? En aquello que me cuesta trabajo. Si a ti te resulta muy sencillo salir a evangelizar,
¿En dónde crees que te va a acompañar Él? Claro, sí te va a acompañar a evangelizar. Pero ¿en dónde te está pidiendo que le dediques tiempo de oración y de comunión con Él todos los días? En donde no te atreves a dar ni un paso. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Restaurar relaciones personales? Quizá. ¿Empezar a disipular a alguien, por ejemplo? No dije evangelizar, no. Ya habías tomado decisión, a ver, vente a la casa que te voy a enseñar. Y tú dices, no, pero yo no sé enseñar. ¿Dónde crees que te va a poner el Señor a hacerlo? Yo me gusta cantar y, por cierto, una disculpa si salieron mis berridos feos del domingo pasado, porque tengo mucho sin cantar, pero en mis años mozos era un buen cantante. Yo cuando estaba sentado en la iglesia, cuando empecé a congregarme hace muchos años, como yo cantaba y me gusta cantar, dije, seguro el Señor cuando me llame a servirle, me va a llamar a la alabanza y la adoración. Ajá, me llamó a hacer en donde menos tenía capacidad, porque yo no le hablaba ni a las piedras les hablaba. Y ahora no me tapan la boca nunca, chivo. ¿Dónde crees que Dios? Si verdaderamente comprometes tu tiempo diario de oración y de reflexión con Él para luego obedecerlo, te va a llevar a enfrentar tus miedos, te va a llevar justo a enfrentar y a confrontar esas montañas que se levantan como gigantes y que no te dejan avanzar. Justo ahí te va a poner. Justo ahí. Pero ¿sabes? Su promesa es, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a terminar, amados, en el Señor. Gracias por este tiempo, Padre mío, gracias porque has traído a nosotros, Señor, promesa, bendición y un mensaje poderoso, amoroso, Señor. Wow. ¿Cómo iba a saber yo, Señor, que iba a haber tanta visión y tantas respuestas a tantas cosas este día, esta mañana? Era imposible saberlo. Pero gracias porque has hablado con claridad, con amor, a veces con fuerza, con certeza, con firmeza. Si me he dejado llevar por la emoción y por el fuego, Señor, y esto ha hecho que alguno se sienta golpeado, Padre, déjame decirlo así. Perdóname, Señor, y perdónenme ustedes, pero solamente es porque la convicción y el fuego de Dios están en mí para hablar y compartir lo que Él quiere darnos. Gracias por este tiempo y gracias a ti si nos has acompañado o nos has visto o lo vayas a hacer posteriormente, y gracias. Por favor, ayúdenme porque no conozco a quien no conozco, pero ustedes sí. Compartan el mensaje y vengan y acompáñenos. Si en esa visión compartida en Reino de Dios Ministerios.org, con guiones medios, medio de cada palabra, o de lo que estamos compartiendo los domingos, en la semana, los viernes principalmente, con reflexiones devocionales cortas de 10-15 minutos, y ahora en las tardes de los viernes con este compartir del estudio, vengan, inviten, compartan y reciban bendición en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Dios les bendice.